El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un espacio de encuentro con líderes sociales de la República Mexicana para que ustedes los conozcan, se vinculen y hagan algo bueno por México y el mundo. Así que vamos a presentar esta mañana al maestro Jesús Toledano Landeros. Él es director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, una organización importantísima en el territorio mexicano que ha logrado pues hacer mesas de trabajo desde hace muchos años muy importantes para ir tomando decisiones, cambiar las políticas públicas, incluso la legislación a nivel nacional y a nivel local, para que haya una auténtica inclusión desde el nacimiento, en torno al nacimiento de las personas que vienen con discapacidad, para prevenir también la discapacidad, para darles una bienvenida y para encaminarlos hacia el estudio, el trabajo, la familia, en fin. Hoy las personas con discapacidad en México son líderes de su familia, de ellos, de sus recursos, de su trabajo, dependen muchísimas personas, el papá, la mamá, la esposa, la novia, los hijos, así que nos da muchísimo gusto porque nos llevan la delantera. En México, las personas con discapacidad le llevan la delantera en todos sentidos, sobre todo en desarrollo humano, al resto de los mexicanos. Esto es verdad, no exagero al decirlo y me da mucho gusto. Jesús Toledano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es sorprendente, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzábamos a discutir los temas en relación a las personas con discapacidad, había que convencer a las personas, casi como en la antigüedad, de que las personas con discapacidad tenían alma, ¿no? Claro. Antes se decía, no, las mujeres sí tienen alma y había que convencer a la humanidad, ¿no? Así es. Y ahora resulta que ¡pum!, en una treintena de años las personas con discapacidad van muy por delante del resto de los ciudadanos mexicanos, en todo, estudio, trabajo, inclusión, familia, amor, lo tienen clarísimo el tema del amor, de esa posibilidad de aportar algo a los demás. Fíjate que no sé si vayamos muy adelantados, digo, te soy franco, yo entiendo tu postura al respecto, ¿no? Como una persona que lo vives, además. Que lo vivo y que lo comparto con quienes lo viven, que son muchos. Sí, yo creo que, pero digo, honestamente creo que ojalá fueran miles de mexicanos con discapacidad que lo sintieran así. Yo creo que tenemos también todavía hay que ser muy francos en el tema de los rezagos y de personas que están viviendo situaciones difíciles. Que todavía no aceptan la discapacidad, pues, o que sus espacios no han abierto. Que están en condiciones donde no tienen las opciones de desarrollo, no tienen las opciones del apoyo familiar. Y sí, sin duda, digo, hay personas valiosísimas que han ido saliendo adelante y son muchos años en los, como tú bien dices, se ha venido promoviendo los temas sociales. Y yo creo que es parte de toda esta dinámica social que ya hoy día es difícil esconder cualquier problemática, y las sociales, yo creo que mucho de su anonimato era precisamente el no tener un espacio o una salida hacia la voz pública. Y hoy día es muy complejo, es muy complejo que se escondan problemas tan evidentes y además que tienen un cauce para su solución. Te diría como hasta el bullying, ¿no? Que hace unos meses, yo así lo observo, hace unos meses en México era un tema así como que muy callado, muy escondido, y ahorita es un tema que en las redes sociales y que ya está en boca de los políticos, y ya está en boca del gobierno, y ya está en boca de la preocupación del Congreso. ¿Por qué? Porque son temas que ya no podemos esconder, involucran a la familia, a los hijos, a los maestros, a toda la comunidad. Es un ejemplo. En el caso de la discapacidad, sí, efectivamente, hace muchos años era convencer a todo el mundo de caramba, de que valía la pena. No somos enfermos, necesito transportarme, necesito ir a la escuela, necesito un trabajo, quiero hacer una familia, o sea, cosas normales, no estamos exigiendo nada fuera de lo común. Yo hoy día te diría que todavía nos falta un buen rato, pero precisamente por eso estamos aquí. Nos falta conquistar las oportunidades. Perdón, sí. ¿Conquistar las oportunidades que ya existen o nos falta todavía dar más oportunidades? O nos falta, yo creo que poner los pies en la tierra y empezar a hacer lo que se requiere para generar esas oportunidades.
¿Qué ocurre? CONADIS es un organismo público descentralizado que no existía hace 3 años. La historia atrás de CONADIS es que han venido sucediendo esfuerzos, muchos de la sociedad civil. Anunciación es un gran ejemplo de eso, porque la promoción de muchas instituciones, y la sociedad civil es la que se ha venido moviendo, donde hay padres de familia, donde hay personas con discapacidad, donde hay donadores, etcétera, y organizaciones que han ido generando servicios a raíz de que el gobierno no ha generado esos servicios o esas respuestas para que la población pueda atender a sus hijos, los pueda educar, los pueda dar servicios de salud, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma sociedad civil es la que se ha venido moviendo esos años. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo creo que estamos precisamente en ese momento justo, no solamente de México, de muchos países en el mundo que todavía están observando si van a entrarle al tema, si lo tienen que solucionar o no solucionar. Yo creo que estamos precisamente en un parteaguas, incluso te diría político-social. Hoy empieza en Brasil, por ejemplo, una revisión de alto nivel de qué ha pasado con la Convención de Naciones Unidas. Son 2 días donde se va a revisar respecto de la discapacidad. Respecto de la discapacidad, es la revisión de los avances de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es una revisión a la que invitó el secretario de Naciones Unidas en diciembre. ¿Por qué invitó? Pues porque están observando que por mucha convención, que es una legislación internacional, que es una ley suprema en México, de acuerdo a la Constitución, que dice claramente lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los gobiernos en materia de discapacidad, pues hay decenas de países que se la están pensando a ver si la firman, a ver si la aplican y a ver si hacen las políticas públicas, ese tipo de cosas. Pero México sí la firmó, México además tiene su ley, y México ya aprobó el reglamento. México ya la firmó, México ya tiene su ley. Que ya tiene reglamento también para la tiene ley. Un reglamento que ahora te platico, vamos a tener que renovar, pero bueno, vamos dando los pasos necesarios, pero finalmente esa observación universal que hace Naciones Unidas te da alertas muy importantes de que son necesarias ese constante seguimiento, y te pongo los referentes muy rápidos. En el 80 Naciones Unidas aprueba un programa de acción mundial a favor de la discapacidad. Eso fue en 1980, 81, y pasan 10 años y se revisa a ver qué pasó con este programa, quién lo aplicó. Pues bueno, la realidad para América Latina fue que nadie lo aplicó. Y entonces llega 1993 y dice Naciones Unidas, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Bueno, tenemos que hacer más sencillo este procedimiento, vamos a hacer las normas uniformes, que era una forma de decirle a los gobiernos, ¿sabes qué? Tienes que hacer programas educativos, se hacen así. Y eso fue las normas uniformes de todos los temas, de todos los derechos. Y pasaron otros 10 años, que te digo, ya ni llegamos a los 10 años. En el año 2000 se hizo una revisión de la aplicación de las normas uniformes y América Latina estaba en 0. O sea, esos pequeños avances para nosotros significan mucho, aquí tener una rampa, etcétera. Pero si lo ves en global, ante el universo de millones de personas, pues son esfuerzos mínimos, aislados, que no representan significativamente un resultado para la población. A eso se refiere el tema de gobierno y de las políticas públicas y de la ley. Sin embargo, ante esa realidad vemos que ha habido un gran empuje de parte de las personas con discapacidad e independientemente de las legislaciones, de las oportunidades materiales y físicas del espacio, independientemente de las oportunidades académicas, ellos han sido autodidactas, han abierto brecha, han aportado al mundo novedades. No se han detenido. En eso tienes toda la razón, pero volvemos un poco tenemos que ser más pragmáticos en la observación. Con nosotros, sí, porque aquí el asunto no estamos hablando de ti o de mí o de algunas personas, estamos hablando de millones de personas. Digo, hoy no sabemos, ayer comentábamos en una conferencia, bueno, tenemos enfrente una discusión irreversible. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas personas con discapacidad somos en el país? ¿En dónde vivimos? ¿Qué problemas tenemos? Cuando un censo de 2000 no nos dice claramente, cuando un censo de 2010 no nos dice claramente, cuando tenemos otras informaciones en donde hay casi al año nuevas personas con discapacidad, más de 250,000, cuando tenemos casi 40,000 personas con discapacidad como resultado de los accidentes provocados por el consumo del alcohol, y dices 40,000 personas, 40,000 personas, es el Estadio Azul lleno.
Entonces, bueno, esa realidad... Con lesión medular, con todos lesiones, ellos, la mayoría. con lesiones que te provocan discapacidad. Cuando ese 250,000 son personas que sufrieron accidentes, traen problemas de enfermedades congénitas, hereditarias, son producto de actos violentos. Entonces dices, bueno, esas personas, en los números ahí están, bueno, ¿y dónde están en la realidad? ¿Quién las atiende? ¿Quién les da los servicios de salud? ¿Quién las integra? ¿Cómo sales adelante? Entonces empiezas a revisar todo ese proceso y es donde uno se tiene que dar cuenta que, ok, sí hemos avanzado, yo creo, significativamente, hay que estar orgullosos de eso, pero tenemos que ser realistas de que hay millones de personas que requieren servicios públicos, requieren mejores servicios educativos, de salud, necesitamos un transporte. Esta Ciudad de México pues, es un monstruo y hoy es 2013 y no tenemos un transporte para movernos en una ciudad que todos sabemos. Quien no tiene un vehículo en esta ciudad, pues estamos prácticamente condenados a que tus actividades en casa, inmóviles. Entonces, bueno, ahí está un simple ejemplo de una ciudad donde el transporte, como muchas otras ciudades de este tamaño en el mundo, tienen transportes públicos dignos, accesibles a todo mundo, para que puedas hacer tu vida, donde también tenemos que ser conscientes de que el sistema educativo, pues hay que hacer cambios profundos, y que miles de papás que hoy dicen, ¿dónde llevo a mis hijos? ¿Dónde llevo a mi hijo a que tenga algún proceso de educación, rehabilitación, que le pueda dar una mejor calidad de vida? Ya no digas que sea un campeón en la educación. Hay temas que son muy sensibles para la población. ¿A qué vamos? A que la convención, la legislación, son avances importantísimos. Lo tenemos que traducir ya como gobierno, que es ahora el papel que me toca a mí al frente de CONADIS, lo tenemos que transformar en políticas públicas y en servicios públicos, y que te levantes y que digas, bueno, hoy puedo conseguir un empleo, hoy puedo transportarme en esta ciudad, hoy puedo ir a una escuela y van a recibir a mi hijo, puedo ir a una guardería y van a atender a mi hijo y lo puedo dejar ahí, lo van a cuidar, me puedo ir a trabajar, puedo estudiar prepa, una carrera universitaria, puedo inscribirme y hacer deporte, puedo casarme y tener hijos. Y tener hijos. Y bueno, eso es la vida común y corriente a la que aspiramos todos. Ahora, y que bueno, tenemos que ser conscientes que muchas de esas personas se enfrentan a algo que también no podemos cerrar los ojos, y que es la discriminación. La discriminación, claro. Increíble si todavía existe, no, me parece casi inconcebible. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de esto después de un corte, volvemos. Muchas gracias.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Jesús Toledano. Soy testigo de que México ha avanzado al menos en materia de conciencia. Ya hay conciencia de que las personas con discapacidad existen, son parte de la vida humana. La inclusión no favorece solo a la persona con discapacidad, sino precisamente y mucho más a la sociedad que lo incluye. Porque de una persona con discapacidad se aprende y a su lado se crece mucho más que al lado de una persona común y corriente. Entonces, ya hay conciencia. Creo que es precisamente a 3 años de la instalación del CONADIS que México está listo, entonces sí, para aplicar leyes, crear instituciones, levantar edificios, rampas, abrir brecha institucionalmente, porque al menos las personas con discapacidad ya tienen conciencia de lo que valen. Sí, exactamente. Yo creo que hoy tenemos esa gran fortuna de que la misma apertura social pues te va invitando a que busques esas oportunidades o busques salir adelante, ¿no? Ya no es tanto el ostracismo de quedarte en tu casa porque simplemente la familia lo dice. Hoy ya hay, yo creo que el estímulo, todos los estímulos que suceden alrededor, pues a todo el mundo nos dan esa idea de que pues sí hay una vida distinta a estar encerrado en una casa, que es un común denominador de miles de personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sus familias no les tienen quizás el amor suficiente para sacarlos adelante, o no tienen los medios, o los menosprecian, hay que decirlo con todas los discriminan, etcétera. Entonces, bueno, ¿en qué momento estamos? Yo creo que vamos a un momento de esta administración que inicia precisamente de poner en marcha y aplicar la legislación, que ese es el tema en donde nos encontramos en este momento. CONADIS se crea en mayo de 2011 y prácticamente pues tiene una vida muy cortita, y reitero, es un organismo público descentralizado, que ¿qué va a hacer? Que eso es lo importante que me gustaría compartir contigo y con tu auditorio. Lo que tenemos que hacer es 2 cosas muy concretas: acciones de gobierno que se conviertan en servicios públicos para que las mamás tengan atención en el sistema educativo nacional, para que las personas puedan ir a una preparatoria pública o una universidad, inscribirse y lograr una carrera, para que el transporte público se transforme. Yo creo que es una de las tareas en todo el país, hablando del terrestre y del aéreo, que pues hay problemas serios. O sea, ya no podemos tapar el sol con un dedo de cosas que tienen que funcionar mucho mejor. Hay voluntad, pero esa voluntad se tiene que transformar en calidad para las personas. No se trata de que un autobús tenga una rampa y a ver cómo me subo. No, tiene que haber una calidad, tiene que haber un cuidado, una dignidad, una seguridad para quienes usan los servicios. En que vayas a un empleo, que es donde se vive la mayor discriminación hoy día, y bueno, combatamos trabajemos pues porque los sectores empresariales, los empresarios entiendan de que no me están regalando un empleo, necesito un empleo para comer y para salir adelante. Y estoy capacitado para ello. Puedo estar o no capacitado, también es problema del gobierno, y también es un tema que la legislación hoy protege. La convención, que poco mundo lo sabe, o poco lo sabemos, protege 26 nuevos derechos. Tradicionalmente los gobiernos trabajan sobre los derechos básicos, la salud, la educación, el trabajo, etcétera. Pero hoy, la vivienda, el desarrollo social, pero hoy enfrente tenemos una convención que nos habla hasta del acceso a la justicia, la posibilidad de que tengas acceso a la información, de la libertad de expresión, en fin, derechos que dices, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Pues me sirve precisamente para que todo el mundo comprenda de que somos ciudadanos igual que el resto de la población. No son exclusividades ni derechos especiales. Yo soy un ser humano que tengo los mismos derechos que tú, que cualquier otro ciudadano, porque así debe ser. Ese es el mensaje que envía la convención. Bueno, todos esos derechos, todas esas disposiciones de la convención, pues son lo que le permite al gobierno precisamente decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que las personas realmente estén protegidos y garantizados que ese derecho lo va a poder ejercer? El tema del empleo, yo creo que es el primer problema que tenemos ahorita las personas en el país. Pero no solo las personas con discapacidad, sino todas las personas. Todo mundo, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues construir programas y estrategias a que se generen empleos donde podamos acceder. Tenemos varios problemas ahí. Primero, la capacitación de las personas, pues sí es muy importante, pero no la tenemos. Más del 94% de la población con discapacidad solamente tenemos primaria. Y eso es terrible. ¿Cómo consigo un empleo con primaria? Pues voy a conseguir un empleo a la altura de mi conocimiento de primaria, ¿estoy de acuerdo?
Tenemos que trabajar intensamente en que las políticas de capacitación, de preparación de las personas se puedan hacer en todos niveles, en las áreas rurales, en las indígenas, explotar más los sistemas, las áreas del sistema educativo que existen, el CONALEP, las escuelas tecnológicas, las unidades técnicas o tecnológicas, las universidades públicas o autónomas. O sea, tenemos que en el sistema educativo nacional establecer programas donde se garantice que una persona con discapacidad puede incluirse al sistema, puede estudiar lo que quiera, y lo tenemos que hacer para que multiplique oportunidades. No es de que vayamos unos cuantos como a la escuela de educación especial. Hoy la educación especial cubre a 275,000 niños, cuando en el país tenemos más de 2.8 millones de niños que requieren educación especial. ¿Dónde están los otros millón y tantos? Pues no sabemos si están en su casa, si los llevan a una escuela privada, o si simplemente los papás se inventaron algo pues para que su hijo saliera adelante. Ese es el tema. Tenemos que construir programas y servicios públicos que esté quien esté de gobierno, sea la autoridad que sea, tú tengas la garantía de que vas a encontrar respuestas entre la sociedad o entre los servicios del gobierno para poder salir adelante. A eso me refiero cuando se deben generar las oportunidades. El buscarlas, sí, yo creo que tú tienes, o sea, lo comparto contigo, sí hay una intensidad de la sociedad por buscar esas respuestas. Alguien las tiene que proporcionar, y eso precisamente es lo que le toca al gobierno. Es lo que tenemos que hacer en CONADIS. ¿Y qué van a hacer entonces? Mira, los pasos que vienen en inicios de esta administración es resolver temas. Por ejemplo, tenemos que contar con un programa nacional que involucre a los 3 niveles de gobierno, al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a las instituciones. Tradicionalmente el tema se ha observado como un tema de personas enfermas y se ha ubicado... ¿Todavía? No, ya no, eso ha cambiado este año, y se observaba o se observó durante muchos años como un asunto de personas enfermas, y decían, bueno, son personas enfermas, las personas con discapacidad, que se atiendan en el sector salud, y ahí que se haga todo lo necesario para que se desarrollen. Pues bueno, pues esa es una visión ya distinta desde la óptica institucional o de gobierno, y eso ha cambiado. Por lo menos da la oportunidad de garantizar la salud a las personas con discapacidad. Exactamente. Y ya después, sanos, pueden ellos abrirse brecha y integrarse, ¿no? Y bueno, lo que ha sucedido en este año, pues es que a partir del 2 de enero, el tema de la discapacidad ya no corresponde, ya no está inserto dentro de los planes exclusivos de la salud. CONADIS pasó de ser un organismo público dentro del sector salud al sector de desarrollo social. Eso ocurrió el 2 de enero, y a partir del 29 de marzo ya se hizo formalmente. Entonces, pero sin perder los privilegios de los servicios de salud. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de pasar de un sector de salud al sector de desarrollo social? Las ópticas dentro del gobierno, pues sí tienen mucho que ver en la forma en que ve el gobierno las cosas y cómo las hace. Y dentro del sector salud, pues es un sector tan complicado, tiene que atender la salud de 126 millones de mexicanos, no de unos cuantos, que su enfoque es ese, solamente la salud, la prevención, ese tipo de cuestiones. Pero ¿por qué se requiere que la discapacidad sea vista de otra forma? Como es hoy, es un asunto de derechos y tiene que generar oportunidades en el ámbito del desarrollo social. Esa es la Pero gran también diferencia. de la educación, por ejemplo, a mí se me antoja que CONADIS sea un organismo desconcentrado del gobierno federal, pero que tenga presencia en el Consejo de la Secretaría de Salud, en el Consejo de la Secretaría de Educación, en el Consejo en lugar de que los representantes de estas secretarías hagan presencia en CONADIS, más bien al revés, que CONADIS tenga un representante en el Consejo General de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría del Trabajo. Y tienes toda la razón, así funciona, institucionalmente así funciona. Finalmente tenemos que construir un programa nacional que su principal característica es que es transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Se piensa o tenemos la idea los ciudadanos que con tener una ventanilla o un edificio donde llegue y estén todos los servicios, ya voy a solucionar las cuestiones. Bueno, así no funciona el tema de gobierno. Cuando me refiero a transversal es precisamente esto que acabas de afirmar. Entonces, cada institución debe ser responsable de sus temas. Salud, pues de los temas de salud, educación, de los de educación, trabajo, etcétera. Para eso tenemos todo un gabinete. De eso se trata. Entonces, el programa nacional se construye así, con la participación de todas las secretarías de Estado,
de todas las instituciones, hasta la que menos pensemos, la Profeco, el ISSSTE, el Seguro Social, en fin, tienen que participar todas las instituciones porque todas tienen que ver con alguna situación que involucra a la persona con discapacidad. Así se va a construir. Los gobiernos estatales nos tienen un papel muy importante y el programa nacional, la ley, ahora les da un lugar preponderante. ¿Por qué? Porque los programas de la discapacidad no están aquí en el Distrito Federal, están en los municipios. Es donde viven las personas y es donde viven los mayores problemas. Hoy en día todavía hay personas que vienen al Distrito Federal buscando alguna oportunidad, la que sea, no tienen que ser necesariamente con alguna discapacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que los servicios y la información llegue a todos los municipios del país, a todos, porque en todos puede vivir una persona con discapacidad. Y los indígenas y los rurales y todos los municipios tienen que tener información y respuestas de qué voy a hacer. Generalmente, pues sí, las personas que viven en alguna entidad, su estadio más cercano, pues es a las capitales, ¿no? Y ahí buscar las respuestas. Bueno, pues hay temas que no las encuentran ahí y tienen que venir a México. Bueno, ese es el programa, eso es lo que tenemos que construir ahora. Un programa que involucre a los gobiernos estatales, que involucre a los gobiernos municipales, para que precisamente podamos llevar ese tipo de información y de respuestas a la gente. ¿Qué líderes de la sociedad civil integran el Consejo de CONADIS, que formen parte del Consejo de Vocales? Muy buena pregunta. Mira, ese es un tema que también por años se ha discutido, cómo participamos, somos demasiado y somos bastante comunicativos y participativos, ¿no? Entonces lo que se ha hecho en la ley es algo muy concreto. Hay en el país casi 1,800 organizaciones que trabajan para personas con discapacidad. Entonces, lo que se ha construido en la ley es un mecanismo para que todas las entidades elijan un representante de la sociedad civil que esté participando en el Consejo del CONADIS. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pensar, y tenemos que precisamente combatir el centralismo, y no podemos pensar que lo que ocurre en Tijuana es igual a lo que ocurre en el DF o en un municipio de Chiapas. Cada municipio tiene su problemática, cada día tiene su problemática, y por eso es que se hizo este diseño en la ley. Participé yo en el diseño de esa legislación que se hizo entre 2009 y 2010, y lo que se busca es que la sociedad civil esté representada con personas con discapacidad o el representante que la sociedad elija, y que sea el supervisor y el garante de estar precisamente peleando por los derechos para su entidad y decir, bueno, pues aquí en Nayarit o en Colima nos hace falta esto, y tener esa presencia en el CONADIS para estarnos recordando, ¿saben qué? Pues no han hecho este programa o no han ido para allá, o nos hace falta que nos ponga atención al gobernador o nos haga atención a las instituciones. Ese es un tema en el que todavía tenemos que trabajar muchísimo, que no sea un tema, como tú bien dices, de estar ahí tocando la puerta. Desgraciadamente todavía hay que tocarle en algunos casos. Bueno, ¿este sería un trabajo voluntario o sería un trabajo pagado? Porque de una vez sería una oportunidad para generar empleo. ¿Me contestas después de un corte? Sí, por supuesto, muchas gracias. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV con Jesús Toledano y ahora la pregunta de los 64,000. Quienes colaboren con CONADIS y que hagan presencia de CONADIS en cada estado de la República Mexicana o municipio, ¿serán contratados o serán voluntarios? Porque hay que generar empleo. Por supuesto. No, yo creo que son dos vertientes. La primera es una muy concreta. Para el presidente de la República este tema fue muy sensible durante su campaña y lo ha sido incluso durante toda su vida política. Porque así ha sido como gobernador, se enfrentó precisamente al conocimiento de lo que ocurría en el Estado de México con la discapacidad, que es una de las entidades donde tenemos los dos municipios más densos de personas con discapacidad, que son Nezahualcóyotl y Ecatepec. Prácticamente ahí hay más de 100,000 personas con discapacidad, nada más en esos municipios. Entonces esa vivencia y la posterior recorriendo el país, pues bueno, para él es un tema sensible que le queda claro que hay que tomar acciones mucho de mayor envergadura y profundas. En el tema del empleo, su intención es que precisamente en la administración pública se hagan los espacios necesarios o aquellos que sean factible que una persona con discapacidad los ocupe. Y en eso vamos a trabajar. Esa parte pues es un empleo de gobierno que se tiene que promover y que se tiene que construir en estos meses, pues para que se abran esas oportunidades. Las directas con CONADIS. CONADIS es un organismo público y qué más me encantaría, ¿no? Yo poder darle espacio a todos mis compañeros que quisieran, pero no funciona así. Es un organismo público, tiene sus reglas, pero sí decirte que quienes están y futuramente trabajan en CONADIS, hay un mayor porcentaje de personas con discapacidad, que eso sí lo tengo que privilegiar precisamente pues para que haya no solamente congruencia con lo que tiene que ser esa administración, sino con la legislación y lo que estamos promoviendo. Y obviamente profesionales que nos ayuden, pues obviamente en áreas donde pues también todo el mundo somos necesarios, no indispensables, pero sí necesarios. Entonces el CONADIS dará oportunidades hasta cierto límite y es un organismo, es una parte más del gobierno que estará cumpliendo con esa aspiración de abrir espacios, oportunidades laborales. Reitero, no es para todo el mundo, pero para eso tenemos otros espacios. La propia Secretaría de Desarrollo Social, en cada una de las delegaciones de Sedesol que en los estados se pueden incorporar personas y así en todas las delegaciones de todas las secretarías de estado. Entonces es un tema que ya se está trabajando, que se va a poner en marcha, yo espero que no más allá de mediados de año, pero que se tiene que construir precisamente pues para que quienes lleguen, pues lleguen a un espacio laboral pues donde te van a pedir un perfil y ver qué labor puedes desempeñar. ¿Dónde podemos trabajar? No, pues en todos lados. Yo creo que ahí sí no hay... Cada uno según su perfil, según sus capacidades, sí. Entrenamiento. Yo creo que el gran reto para el gobierno en este tema es cómo hacemos que la persona esté mejor preparada, y ese es un gran reto. Reitero, el hecho de que tengas primaria pues te limita mucho en este mundo que globalmente la competitividad es un común denominador y así funciona. No es un asunto de humanidad ni es un asunto de buena voluntad, es un tema natural en donde el más capacitado es el que más capacitado es el que vaya a acceder a los mejores espacios. Entonces eso es una realidad, pero por eso tenemos que trabajar en que existan mejores oportunidades de capacitación. Para aquellos que tuvieron solamente la oportunidad de cursar primaria, pues bueno, en un momento determinado de su vida puedan decir, ¿sabes qué? Pues ahora voy a tener una oportunidad de terminar la preparatoria y de terminar una carrera universitaria. ¿Por qué no? Digo, hay personas que más allá de la edad productiva vuelven a la escuela y terminan una carrera. O sea, eso no nos limita, pues, lo tenemos que generar. Estamos hoy, por ejemplo, analizando este modelo de la Universidad de Santa Catarina de Nuevo León, en donde la universidad te permite la oportunidad de terminar tu preparatoria como persona con discapacidad. Reciben personas con discapacidades físicas, intelectuales, sordas, ciegas, a todo mundo lo reciben, y la universidad tiene un gran éxito con este modelo. Tienen 4 generaciones que han ya egresadas de personas con discapacidad que hoy son licenciados en carreras que les son útiles a la industria y los empresarios de Nuevo León.
Y lo entonces hay que replicar ese modelo. Por supuesto, exactamente. Que lo adopte al menos una universidad en cada localidad. Que lo establezca la Secretaría de Educación Pública con un modelo en todas las unidades tecnológicas, en todas las unidades técnicas, o sea, que lo multipliquemos precisamente para que cualquier persona en su entidad diga, ¿qué hago? Pues vas a tu universidad cercana y puedas tener esa oportunidad de terminar la preparatoria y terminar una carrera universitaria e incluso tener la posibilidad de un empleo al finalizar ese proceso. Hoy hay preparatoria abierta para personas con discapacidad en la República Mexicana con asesores que son sordos o ciegos y saben comunicarse y tener las herramientas. Por supuesto, y lo tenemos que fortalecer. Yo creo que esos temas que requieren no solamente voluntad, requieren sí cuestiones técnicas. En la parte de las personas sordas y ciegas no pensamos muchas veces en eso, pero hoy es importante un intérprete para los sordos, y el intérprete es necesario en la medida en que las personas sordas, mientras no tengan esa oportunidad de prepararse desde temprana edad para el aprendizaje del lenguaje de señas, para oralizar, que también esa es una práctica común entre las personas sordas, o para saber cómo comunicarse en alguno de estos dos medios, pues bueno, difícilmente vamos a avanzar en el tema educativo. De otra forma, se requieren hoy en día intérpretes para las clases, para el apoyo de las personas sordas en sus tareas, en sus trabajos. Se requiere que haya intérpretes en los servicios públicos. O sea, pasa lo mismo que con la Secretaría de Salud, ¿no? Hay todo, pero no hay médicos. Entonces, estamos con casi todo, buen ejemplo, pero no hay profesores para personas con discapacidad. Exactamente. Sí, por un lado profesores y por otro lado los medios que te ayuden a que esa educación... Las herramientas. En el tema de las personas ciegas, pues bueno, hoy la tecnología nos da esa gran oportunidad, ¿no? Ya hay programas que te ayudan a entender lo que dice un libro o a comunicarte por el correo, etcétera. Ya la tecnología ayuda a las personas ciegas, pero le tenemos que acercar esa herramienta a los niños y a los jóvenes con esa discapacidad, sino cómo. Entonces, bueno, todas esas herramientas tenemos que ser cuidadosos, o sea, es precisamente el diseño de las políticas públicas, no nada más es decir, vamos a abrirle las puertas de la escuela a una persona ciega o sorda, no, o sea, cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a atender, cómo lo vamos a incorporar al salón de clases, cómo hacemos para que esa discriminación natural entre la infancia no se dé y se respete al niño con discapacidad en un ambiente escolar, que no se le trate igual que todos y que participe de las actividades escolares igual que todos, que no se le segregue ni se le haga a un lado porque no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar, ese tipo de cuestiones, todo eso se tiene que revisar. Yo he visto con mucho agrado siempre el tema de la educación inclusiva, pero he insistido, la educación inclusiva se debe dar totalmente con los elementos de apoyo necesarios. Claro, porque y entonces... Si nada más digo, ¿sabes que abran las puertas de las escuelas? Pues no, o sea, no va a pasar nada. Bueno, nos va a gustar muchísimo que nos regales un artículo escrito por ti con todo gusto, sobre la forma en la que CONADIS va a capacitar a los profesores de México a nivel nacional para que sean capaces de incluir en las aulas a los niños con discapacidad. Con todo gusto. ¿Me escribes el artículo? Ya nos vamos, pero lo publicaremos. Bueno, eso va a ser parte de una política pública que tenemos que construir con la SEP, pero encantado de escribirte lo que quieras. Por favor. Con todo gusto. Gracias. Y vamos a estar muy al pendientes de todas las actividades de CONADIS y los logros que vaya conquistando para las personas con discapacidad en México. Muchísimas gracias por venir y felicitaciones por el programa. Gracias. Este es tu espacio, Jesús Toledano. Cuando quieras puedes venir. Nada más me dices, Esther, quiero un programa porque tengo mucho que decir. Claro y siempre tendrás, así que este es tu espacio. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.